Hola, buenas tardes a todas y a todas. Nada, Hola, vamos muy a dejar buenas. unos minutillos, dejamos unos minutos de cortesía y enseguida empezamos. Sí, vamos a dejar unos minutos para que vaya entrando la gente y Y mientras tanto, si queréis, como solemos hacer, podéis escribir en el chat desde dónde hoy os conectáis, ¿vale? Amparo, ¿desde dónde te conectas tú? yo me conecto desde Valencia. Desde Así Valencia. es que, y Vilma desde Alicante, o sea, Vilma y yo estamos cerquita, estamos cerquita. Pero bueno, sí, podéis ir diciéndonos desde dónde estáis viéndonos y, Aquí desde y así. Calafell, un poco más cerca de mí. Me estoy conectando desde cerca de Vic, en Mm. Cataluña. Nos dicen desde Asturias, Valencia, Suiza, Cataluña, Suiza. Qué bien. Galicia, Costa Rica, Barcelona, Canarias, bueno. Qué A bien, esto de Coruña, hacerlo por la tarde, aquí en España es por la tarde, va muy bien para que la gente se pueda conectar desde cualquier parte mm, del mundo. La verdad es que mm, va muy bien que podamos dar a conocer nuestros documentos. correcto, desde Argentina, Lucía Inés, desde Granada, Josefa, muy bien. Mira, mi tierra de Desde- acogida durante muchos años, Granada. mm. Socuéllamos, República Checa, bueno, genial, estamos llegando a un montón de sitios. Israel, Carolina Israel, está en Israel. caramba. Mm. Zamora, Granada, María Isabel está en Granada también. Desde Granada tenemos a varios compañeros. Mm. Bien, Así muy es bien. que. Ahora mismo 57 conectados, bueno, Mm. 55 asistentes y nosotros dos. Bueno, nosotros dos. A ver si Sí, se conectan unos más, dejamos esos 3 minutos. sí. Genial. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos desde donde nos estáis escuchando. Nada, muchísimas gracias por conectaros. Así es que va a ser un placer pasar esta horita con vosotros, informando de nuestras últimas revisiones. Así es que, Pedreguer, sí, Estefanía, luego tenéis acceso a la grabación de la sesión y lo podéis ver. Sí, gracias a ti. Bueno, más, ¿desde dónde más nos estáis escuchando o viendo? Sevilla, muy bien, genial. Si quieres, Amparo, puedes tratar de compartir. Mm. Creo que ibas a compartir. Sí, Sí, trata de compartir a ver si funciona bien sí, y yo así creo que sí que empezaremos. puedo. Sí, perfecto. Bien, perfecto, sí, se ve. A Genial. ver, que lo prepare bien. Bueno, advertiros que normalmente estos seminarios los damos sin soporte PowerPoint, es más bien como una entrevista donde vamos hablando pero sí tenemos, bueno, pues esta pequeña portada para la presentación y ya veréis que creo que es un formato muy dinámico y que funciona muy bien. Ujú. Y luego tendremos tiempo para consultas. Claro, os recuerdo bueno, que ahora nos estamos saludando desde el apartado de chat para que nos digáis desde dónde os estáis conectando cada uno de vosotros y luego cuando finalice, o bien por el chat o bien por el apartado de preguntas y respuestas, podéis escribir vuestra consulta, vuestra duda, vuestra sugerencia, ¿vale? Porque al finalizar la exposición, pues comentaremos lo que queráis, ¿vale? Y lo que veáis necesario, ¿vale? Entonces, bueno, Esther desde Madrid, María Gómez desde Argentina también,
Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, Edu, son y 5 si quieres. Empezamos ya. Vamos, claro. Sí, Mm. vamos, adelante. Sí, vamos haciendo marcheta. Nada, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado con mucho cariño para presentaros y exponeros pues el último documento de posicionamiento de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Mi nombre es Amparo Bayarri, soy la directora del área de formación de la Academia y está acompañándome Eduard Baladía, ¿vale? Que Eduard Baladía, os lo presento a continuación, va a ser la persona que nos exponga tal cual el documento, que es la persona que lo ha revisado y que ha llevado a cabo la revisión y bueno, nos va a compartir pues todo lo que nos ha dejado ver este documento, ¿no? Todas las conclusiones que hemos sacado a raíz de este documento. Eduard es coordinador del área de gestión del conocimiento científico y del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Es director de Red de Nutrición Basada en la Evidencia, Red Nube, y es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Experimentales y Metodológicas de la Universidad de Vic. Entonces, pues bueno, como os comentaba, la tarde de hoy lo que queremos hacer es presentaros el documento de posicionamiento sobre consumo de bajo riesgo de alcohol, ¿vale? Sobre el consumo de las bebidas alcohólicas y su repercusión en la salud de la ciudadanía, ¿no? y de la población. Entonces, pues bueno, en este aspecto, Edu, si quieres, comenzamos ya. Como os digo, es un documento sobre el consumo de las bebidas alcohólicas y la salud. Y este documento viene de una actualización de un documento de postura anterior que teníamos ya en la academia y es como una revisión y una actualización, ¿verdad, Edu? Así es. De hecho, si quieres, podemos pegar luego el link al chat, ¿vale? Mm. Y como os decía, Amparo es un documento que es una actualización de una postura previa, una postura generada por la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas y por el grupo que en aquel entonces teníamos para revisar estos temas, el grupo de revisión, estudio y posicionamiento de la EDN. Y esta declaración de postura, que hoy os presentamos desde la Academia Española de Nutrición y Dietética, fue ya creado en el año 2010 y, como os decía, esto es una actualización. Aquel trabajo fue muy importante. De hecho, creo que fue un buque estandarte o un buque insignia de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. Y contamos para esa primera versión con algunos grandes como el gran Julio Basulto, que fue el primer autor de este documento. Y bueno, ya en aquel entonces cuestionábamos de una forma bastante singular la idea de que promocionar el consumo moderado de alcohol pues no era saludable. Algo que en aquel entonces no estaba tan respaldado institucionalmente como ahora, ni tan reconocido por profesionales sanitarios como lo está ahora. Mm. Por lo tanto, ahora lo que venimos es actualizar formalmente este documento, completándolo, por supuesto, con algunas cuestiones y poniendo la institución Academia Española de Nutrición y Dietética detrás, junto y colaborando con el Consejo General de Colegios de Dietistas Nutricionistas, algo que nos parecía muy, muy importante. Mm. Yo creo que Y, y hay dando tres... Sí. y, y presentando y bueno y demostrando que el tiempo nos ha dado la razón, nos ha dado la razón, ¿no? Que en aquel entonces por el 2010 serían como, pues no, muchas veces ya están aquí, ¿no? Sí, éramos Los como los bichos raritos, ya raros. están, ya están aquí los raritos diciendo eh, que sí y que no, y justo pues ahora el tiempo nos ha Nos ha dado dado la la razón. razón, como bien decías. La evidencia acumulada, las revisiones que se han ido haciendo en los últimos años refuerzan ese mensaje que ya dábamos de que no hay un nivel seguro de consumo de alcohol y que el supuesto efecto protector de las bebidas, como pueden ser el vino o la cerveza, no está justificado frente a pues, otras cosas que podemos hacer, como es mejorar el estilo de vida y la alimentación.
De hecho, en este documento, una cosa nueva o que cambia es el paso de llamarle consumo moderado de alcohol a consumo de bajo riesgo, que ya es un cambio conceptual muy claro y que luego explicaremos un poco más. Sí, sí, porque bueno, si quieres entramos más en lo que es el documento en sí, que lo tengo localizado y lo voy a poner en el chat para compartirlo y que tengáis el enlace de acceso directo para que os lo podáis descargar, las personas que estén interesadas en tenerlo. Pero bueno, Edu, la postura exacta de la academia a este respecto, ¿cuál es? Pues la postura de la academia es bien clara. No existe un nivel de consumo de alcohol que esté libre de riesgos para la salud. Por tanto, la academia no recomienda iniciar ni mantener el consumo de bebidas alcohólicas con fines de salud, independientemente del tipo de bebida. Esto, como os decía, implica un cambio cualitativo e histórico con respecto a ese consumo moderado, especialmente cuando hablamos asociado al vino o cerveza, que gozan como de un aura que nos confiere pues, algo un poco más de salud. Pues no es así. La evidencia indica que los posibles beneficios observados en algunos estudios son inconsistentes, pequeños o explicables por sesgos metodológicos y que no compensan los riesgos bien establecidos por el alcohol, incluso a bajas dosis. Mm, La declaración subraya que el alcohol es un factor de riesgo prevenible para múltiples problemas, más de 800 descritos por la OMS, incluidos el cáncer, las enfermedades cardiovasculares en su conjunto, el daño hepático y los problemas de salud mental. Y que el riesgo aumenta no solo con la cantidad, sino también con la frecuencia y, ojo, también con determinados patrones de consumo, como pueden ser el consumo intensivo de alcohol o el consumo episódico e intensivo de alcohol. Por todo ello, el mensaje claro que defendemos desde la academia es prudencia y honestidad. Cuanto menor es el consumo, menor será el riesgo y la opción más segura desde el punto de vista de salud pública es no consumir alcohol. Esta postura no es moralizante ni punitiva, como nos dicen a veces, sino informativa y basada en la mejor evidencia para que la gente pueda tomar mejores decisiones. correcto, correcto. Sí, porque el fin siempre es el mismo, informar bien a la población y a los profesionales de la nutrición y la alimentación para que cada uno decida, ¿no? Tome la decisión que crea conveniente. Por Entonces, bueno, supuesto. Edu, realmente este documento, ¿cómo se ha elaborado? ¿Cuáles han sido los pasos que habéis seguido para elaborarlo? Sabemos que Bueno, venimos desde el 2010 con un primer documento que es el que os he puesto ahora en el chat, ¿vale? Para que lo tengáis y veáis de dónde se parte. Y esta actualización, bueno, pues como siempre hacemos y siempre lo explico, hacemos una revisión de la literatura muy extensa. En este caso, en concreto, hemos consultado múltiples bases de datos, siempre iniciando por la revisión de revisiones sistemáticas, a poder ser con metaanálisis. Pero cuando ha sido necesario, hemos ido también a estudios individuales, si ha hecho falta. En este caso, también hemos buscado estudios que realizaran un esfuerzo por hacer ese análisis que mejoraba la probabilidad de causalidad, intentando ajustar esos estudios observacionales por el máximo de factores de confusión, evitando sesgos conocidos que se producen y que se han ido estudiando y que ahora ya son más reconocidos, como la mala clasificación de exbebedores como no bebedores. E incluso hemos ido o intentado ir a estudios que utilicen técnicas para aumentar esa probabilidad de causalidad, como la aleatorización mendeliana. Y por supuesto, en el caso del alcohol era necesario también ir a literatura gris, a posiciones de otras instituciones para ver qué decían, y entre ellas una revisión del propio Ministerio del Gobierno español, que en 2020 hizo una revisión muy buena y que realmente nos ha servido mucho para constatar que ahora el mensaje es mucho más claro desde los estamentos políticos también. claro, claro, es súper importante, ¿no? Que vayamos todos a una y que el mensaje, porque a lo mejor es un tema un poco
Bueno, no es que sea el tema en sí, porque a lo mejor todos los temas son iguales. Al final hay exceso de información, al final hay diferentes interpretaciones y al final y la población final puede verse confundida y con mensajes no claros que le llegan, ¿no? Entonces es muy importante no actuar conjuntamente para que el mensaje sea mutuo y llegue de una forma clara y precisa al consumidor final. Porque Absolutamente. entonces, Y sí, luego de la generación, que lo hemos hecho a través del grupo del área de gestión del conocimiento, sí. como autores, ¿vale? Con alguna ayuda externa. Luego hemos hecho, como siempre, un proceso de revisión que es muy extensa, tanto interna del propio Mm, equipo, de la academia, como luego por parte del Comité Científico de la Academia Española de Nutrición y Dietética, ha pasado por todas las manos del Comité Científico, han hecho enmiendas, han hecho mejoras, ha pasado por el cuerpo de académicos y finalmente ha pasado por esa revisión externa de exposición pública para que todo el mundo que quisiera aportar pudiera hacerlo. Y si no lo sabíais, pues siempre seguimos este proceso, siempre concluimos nuestra revisión final con esa exposición pública a la que podéis participar cualquiera, seáis de una empresa, seáis del gobierno, seáis dietistas nutricionistas privados, quien sea puede aportar a esa revisión o a esa exposición pública, para que mm, lo sepáis y que podáis participar, si no en futuras. sí. Sí, por supuesto. Además, me encanta que lo hayas dicho porque es muy importante, porque a lo mejor muchas veces, ahora lo vamos a resumir aquí en una hora, ¿vale? En un webinar de una hora, pero esto es un trabajo muy importante que hay detrás y de mucho tiempo, de un equipo muy grande de personas y de mucho tiempo. Cada vez para que la academia publique un documento de posicionamiento, se han estado trabajando. Pues bueno, yo recuerdo este título a principios de año. Entonces, no estamos hablando de un mes, de dos, no estamos hablando de un curso académico entero, son muchos meses y son un equipo de muchísimas personas que están trabajando en ello. Aprovecho para darte la enhorabuena, Edu, como representante de todos ellos porque el trabajo que hacéis realmente es excepcional y es un trabajo para que luego esté a disposición de todo que lo necesite y abierto a todo aquel que esté, pues bueno, que le apetezca colaborar. Yo siempre lo digo que la academia está para trabajar por el dietista nutricionista a nivel español y abierto a todo tipo de colaboraciones y todo tipo de profesionales, ¿no? Que digamos que es de la manera en la que crecemos y, y ganamos, ¿no? Ganamos todos. Pero bueno, volviendo al documento, Edu, por seguir comentando cosas, por lo que decimos. Entonces, a día de hoy y a raíz de este documento, podemos decir que no va a haber un nivel de consumo de alcohol libre de riesgos. Lo típico a lo mejor que decían hace unos años o incluso hoy en día dicen, ¿no? La copita de vino tinto a mediodía o yo incluso he oído gente que no, pero te pones un poquito y lo rebajas con agua o la cerveza, una cerveza al día. Pues a lo mejor tiene efectos antioxidantes o efectos hidratantes o efectos de cualquier otro tipo que puede ser beneficioso para la salud. Podemos decir que cualquier bebida que contenga alcohol no está libre de riesgos. Entonces, Este es un punto clave a entender. A día de hoy, con la evidencia actual, no puede establecerse un umbral de consumo seguro o beneficioso, como decías, ¿no? Aquel beneficio cardiovascular del que, por cierto, al final solamente era en una cuestión, en cardiopatía isquémica. En el resto de cardiopatías no estaba tan claro. mm, Pero sobre todo dando a entender que incluso un consumo bajo, el alcohol se asocia con aumento de riesgo de determinados problemas para la salud, especialmente algunos tipos de cáncer. Cuando hablamos de cáncer, la relación la tenemos muy clara. Desde el primer consumo, desde la primera copita, empezamos a aumentar o empieza a aumentar el riesgo. Por supuesto, el riesgo aumenta a medida que aumenta la cantidad y también de la forma en que consumimos o esos episodios, si son de consumo intensivo de alcohol, del que hablaremos luego, pues aumenta el riesgo. Pero desde el primer momento ya hay un aumento
del riesgo. claro, claro. Esto se traduce en empezar a dejar de utilizar el término, como ya lo hemos dicho, consumo con moderación, a empezar a utilizar el término consumo de bajo riesgo, dando a entender que, aunque bajo, ya hay El un riesgo va a riesgo. existir, claro, claro. Esto es importante. Sí, yo creo que es muy importante y ahí va a estar la clave, ¿no? En que el mensaje llegue de forma distinta. No, la cuestión no es la moderación, la cuestión es que seamos conscientes de que el riesgo va a existir, aunque sea bajito. Y Permíteme, esto rompe con la idea clásica de que una pequeña cantidad no pasa nada. Incluso puede ser beneficioso. Esto lo deja muy claro. Y es un cambio conceptual y cualitativo que se ha dado porque se sabe que funciona. Es decir, que la gente lo entiende mejor, consumo de bajo riesgo, que no consumo con moderación. Y esto es especialmente importante desde la perspectiva de salud pública. Por eso, desde la academia queremos respaldar absolutamente este mensaje y por eso hablamos en todo momento de ese nuevo concepto. ¿Vale? Pensad que bien, durante muchos años esa curva en J, ¿no? que decían, quería decir que los abstemios tenían mayor riesgo de cardiopatía isquémica que los que bebían un poquito, ya ves. ¿vale? Es decir, que ser abstemio era peor que beber un poquito. Bueno, pues esto rompe muy claramente con este mito, ¿no? Totalmente, sí. Por ejemplo, el patrón de consumo que tenga una persona va a influir, por lo tanto, en el desarrollo de futuras enfermedades. No, no entiendo que no es lo mismo una persona que viene de esa costumbre de el consumo de alcohol a diario a que una persona que lo consume de manera esporádica o más puntual, porque sí que es verdad que en nuestra sociedad yo creo que está bastante normalizado y que muchas personas a diario eh, consumen pues ese vino, esa cerveza, independientemente de que no estés de fin de semana o estés en un evento o estés en una fiesta, sino realmente por nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra manera de relacionarlos a lo mejor nos facilita o nos incide a tener diferentes patrones de consumo y a lo mejor hay gente que consume a diario. Ese patrón va a influir en el desarrollo de diferentes enfermedades. Sí, 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 ¿Ah? exactamente. A ver, el patrón de consumo es el segundo elemento que entra en juego, que para mí es también algo que en esta revisión, en estos años, ha ido quedando mucho más claro. Y es la cuestión de que la evidencia muestra que no es equivalente realizar un nivel de consumo de bajo riesgo, eso tiene un riesgo, ¿vale? Pero que concentrar el consumo en episodios intensivos de ingesta de alcohol confiere un mayor riesgo que realizar este nivel de consumo de bajo riesgo, ¿vale? Por lo tanto, lo que se llama binge drinking, o se entiende como consumo episódico o de vez en cuando que hacemos de forma intensiva, ¿vale? Entendido como prácticamente definido como más de 4 bebidas estándar o más de 3 bebidas estándar en unas 2 horas, ¿vale? O 6 o más bebidas estándar en hombres, 4 o más bebidas estándar en un plazo de 4 o 6 horas, es decir, un consumo intensivo, ese que podría ser recreacional, eso confiere un riesgo distinto, ¿vale? Y es un riesgo incluso mayor que cuando realizamos un consumo no diario, porque tiene que haber días libres de alcohol, pero ese nivel de consumo más bajito y que consideramos consumo de bajo riesgo, ¿vale? Por lo tanto, Ujú. el patrón de consumo también es importante. Claro. Eh, Y por lo tanto, la sería, cantidad cuenta, mm, pero el pico de alcohol en sangre claro, o cantidad en una sola ingesta o en una sola toma, pues también es importante. claro, claro, no es lo mismo un consumo a lo mejor menor y más regular que un consumo más grande, ¿no? Y más puntual en el tiempo, que es lo que dices tú, ¿no? El pico de alcohol en sangre es muchísimo más elevado y por lo tanto puede repercutir en un riesgo mayor para para la persona que lo está consumiendo.
Claro, Así entonces, es. no obstante, y independientemente de ese riesgo, ¿vale? Que aunque sea menor, va a estar siempre presente. Como comentábamos antes, nos vamos ya al punto, al otro lado de lo que comentábamos hace unos años, ¿no? Que ni la copita de vino ni la copita de cerveza van a tener ese efecto protector sobre la salud. Digan, podemos decir y podemos declarar hoy aquí que lo ideal es libre, exenta, ¿no? Hábito o dieta exenta de alcohol en cualquiera de sus formas, Sí, porque el veremos efecto que protector no va a estar. sí, veremos que efectivamente al final de lo que hablamos es de que alcohol cuanto menos, mejor. Yo creo que es una frase sencilla de entender y que resume bastante. Este tercer aspecto de la cerveza y el vino, ¿no? Que se ha dicho muchas veces de que tienen un efecto protector sobre la salud, es un tercer aspecto importante desde el punto de vista comunicativo, porque durante décadas se ha difundido esta idea de que el vino, y quizá en menor medida, pero también ha habido importantes comunicaciones respecto a la cerveza y salud, pues se decía que podía tener un efecto protector, especialmente en algún aspecto cardiovascular. Hoy sabemos que esa supuesta protección no puede atribuirse al alcohol y que los beneficios observados en algunos estudios se explican mejor por factores de confusión que no estaban controlados, o por el estilo de vida o el patrón dietético o incluso el nivel socioeconómico y no por la bebida en sí. ¿Vale? Mm, Además, esos componentes potencialmente beneficiosos de los que se habla, que sean antioxidantes, polifenoles, etcétera, etcétera, los podemos consumir fuera de las bebidas alcohólicas y por lo tanto las podemos obtener sin necesidad de consumo ni de vino ni de cerveza. Por lo mm, tanto, que quede claro también que el tipo de bebida alcohólica tampoco es un factor que nos permita finalmente comunicar pues que estas bebidas sí y las otras no, ¿vale? Y desde la academia lo queremos decir de forma muy clara. sí, pues Eh, mira, perdona. sí, quizá en relación a esto, quizá no lo habíamos hablado mucho de comentarlo, pero Mm. Amparo, si me permites, Claro, claro, relacionado por con este supuesto que te punto. permito. Y quizá un punto que puede generar controversia, porque lo ha generado dentro del grupo y es algo que quería comunicar, ¿no? Ha habido discusiones internas bastante fuertes sobre este aspecto y es precisamente porque en un punto del documento, y voy a leerlo literalmente, ¿vale? Mm, Reconocemos la relevancia de las bebidas fermentadas no destiladas de baja graduación, como el vino, la cerveza, el cava, la sidra que tiene en España no solo por su posición en el país como productor, sino por su arraigo cultural, social y gastronómico, así como por su contribución al paisaje, la biodiversidad y la resiliencia del sector primario. Es decir, reconocemos que estas bebidas pueden ser importantes para mucha gente y que pueden tener su relevancia. También hemos escrito en el documento el vino en particular es una bebida de tradición milenaria llena de simbología alimentaria, ideología religiosa que también tiene un papel relevante, si queréis, en la sociabilización y el intercambio cultural. Pero siempre seguimos con lo siguiente y sin embargo, a pesar de reconocer todo esto desde la academia, esta relevancia multidimensional, no puede usarse nunca como argumento para su consumo y ni para que se asocie con mejoras para la salud o la reducción del riesgo de enfermedades. Y esto es algo que queremos dejar claro. mm. Si alguien nos quiere venir a decir que no tenemos en cuenta que el vino es algo milenario, de mucha importancia gastronómica, sí lo hemos tenido en cuenta. Y aún así, teniéndolo en cuenta, desde el punto de vista de la nutrición y la salud pública, el alcohol sigue siendo un factor de riesgo con independencia de su origen, de su integración en tradiciones alimentarias y demás. ¿Vale? Y no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, no estamos, no tiene nada que ver un punto con otra. Es una bebida y ya está. Y lo que estamos hablando aquí, dejando claro, es la cantidad y el consumo de alcohol y sus efectos para la salud, no, independientemente de otros factores y de otras cualidades que pueda tener el producto. Absolutamente. Eh, Y además es un matiz.
importante que nos permite separar el debate cultural, social, religioso, por supuesto. de personal. Al final, lo que has Mm, dicho al principio, la decisión va a ser personal, cada uno va a tomar su decisión y ahí no hay mm, ningún problema en que tomes tu decisión y tomarte lo que quieras, sí. pero lo separamos del sanitario. No Mm, entramos a juzgar tradiciones ni formas de vivir, sino solamente la base científica para justificar o no el consumo de alcohol ligado con la salud, y en este caso no lo tiene. muy bien. Sí, por supuesto. Eh, bueno, en ese aspecto, mira, iba a dejar las preguntas para el final, pero bueno, Pedro Mario nos hacía un comentario que ya has respondido tú. Nos decía que, claro, se sigue cuestionando un consumo moderado de vino a pesar de los componentes positivos como puede tener el resveratrol o diferentes polifenoles antioxidantes, a lo cual tú ya has respondido. Cuando lo has comentado, ¿vale? Estamos hablando de pues, la cantidad de alcohol en el producto, que es lo que va a perjudicar o no la salud, ¿vale? Y Amparo Arias me dice, nos dice, me extraña ver que con todos los médicos con los que he hablado sobre este tema del alcohol, no encuentro vuestro mensaje de recomendar que alcohol cuanto menos mejor. Mi marido sufrió un ictus hace 7 años, afortunadamente las secuelas no fueron muchas y el neurólogo le dijo que no había problema si tomaba una copa de vino. El pasado junio sufrió un pericarditis y la cardióloga de igual manera le dijo que no había problema si tomaba algo de alcohol. Yo soy cero alcohol, pero no encuentro este eco en ningún médico, ni siquiera en la médico de familia de la Seguridad Social. ¿Qué pasa? ¿Hace falta que los médicos se conciencien? Ostras, pues sí, entiendo que sí. Sí, de hecho, una de las Eh, grandes voces en este sentido es la SENFIC y podéis ver todo el trabajo divulgativo que han hecho desde la SENFIC, que por cierto, revisaron nuestro sí, documento porque así lo pedí específicamente y hicieron enmiendas, algunas, pero no muy importantes. Y es algo de lo que creo que podemos estar muy contentos. Pero en este sentido sí, hay que hacer un gran trabajo. Como ya os decía, durante muchos años hay que pensar que se ha hecho existido este mensaje por grandes cardiólogos y era en relación específicamente a la cardiopatía isquémica. Y justamente por eso imagino que siguen estando estos mensajes. Pero sin embargo, incluso a bajas dosis se ha demostrado que aumenta de forma clara. O sea, respecto a la cardiopatía isquémica, está esa forma en forma de J, en la que hay mucha controversia aún, ¿vale? Y aún la hay, científica, pero lo más prudente es pensar que posiblemente, y cuando se ha ajustado por diferentes factores, esa J ha ido desapareciendo. Pero cuando entramos en otras patologías, ha demostrado, por ejemplo, aumentar de forma clara el riesgo de enfermedad hipertensiva y de fibrilación auricular en hombres. Y cuando entramos en riesgo de cáncer, eh, la, la evidencia es que desde el primer consumo aumenta el riesgo. Por lo tanto, si hablamos de salud en general y no en una sola patología, el mensaje tiene que ser clarísimo. Y sí, hay que hacer, todos los profesionales sanitarios tenemos que hacernos eco y por eso estamos haciendo este documento, para que los dietistas lo tengan lo más claro posible. claro, por supuesto. Al hilo de lo que comentamos, ¿no? La importancia de que se conciencien otros profesionales de la salud y, por supuesto, otras organizaciones, otras instituciones y otros organismos públicos. ¿Qué implicación puede tener la declaración de la postura, ¿no? de la academia a este respecto del consumo de las bebidas alcohólicas y la salud con Am, diferentes organismos competentes vale, voy a atacarlos a todos, ¿no? ¿vale? Desde el más arriba, porque creemos que siempre tenemos que ir en este orden. Desde el más arriba, el gobierno y a los organismos competentes Mm, que hacen legislación para proteger al consumidor, tenemos que hablar de esa responsabilidad gubernamental. Luego iremos si te parece bien, a la responsabilidad sí, si te corporativa. parece, pasamos uno por uno Vamos uno a uno, y ¿vale? los Pues venga, comentamos todos. al Pero sí, el gobierno. primero sería el gobierno y los organismos competentes.
Sí, Mm, para nosotros es el primero. Es sí, necesario desarrollar políticas públicas coherentes, sectoriales, que favorezcan entornos, que el entorno donde que el entorno saludable sea el más fácil de ejecutarse, ¿no? Por lo tanto, correcto. necesitamos que las opciones saludables sean las más sencillas de tomar y para eso hay que legislar. Y hay que Mm, legislar en pro de políticas que afecten a ese consumo de alcohol y que protejan a los consumidores. Y de hecho, una revisión que hemos aportado en este documento, una revisión, recuerdo que se hablaba que España tiene un largo recorrido aún para mejorar sus políticas que afectan al alcohol, en concreto, empezando por aquellas que afectan a la disponibilidad del alcohol y a sus precios y a los límites en la conducción de vehículos a motor. Ponernos más duros con estas tres patas que son mm, necesarias para favorecer entornos donde la decisión saludable sea la más sencilla, ¿vale? mm, por La, supuesto. la OMS aportó una revisión de evidencia científica donde se comentan las políticas mejor, mm, que tienen una mejor relación entre posibilidades de implementarse y eficacia. Y la Mm, política de precios e impuestos sobre el alcohol claramente favorece a esos entornos saludables, hace que la gente quiera consumir menos, controlar la disponibilidad, restricciones en la comercialización y el marketing, requisitos de etiquetado, etiquetados claros, en la que aparezcan mm, etiquetas si hace falta negras que indiquen un poco como el tabaco, ¿no? Esto es malo. mm, Y sí, luego esas intervenciones para la conducción, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y con las empresas qué haríamos? Con las empresas de las bebidas alcohólicas. Vale, sí, sí, si acaso es que me dejaba una cosa, quizá Sí, instar perdona, a perdona. un... No, 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 si me lo he dejado yo. Era Ah, vale. simplemente instar a una parte de organización que ahora yo creo que podríamos considerar gubernamental, que es la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de Diputados, a la que, bueno, Mm, mandamos un fuerte saludo porque la Academia Española de Nutrición, a través de mi persona, está pues presente. hicimos una prueba piloto sobre informar a los políticos sobre políticas y demás para que supieran la ciencia que había detrás de ciertas políticas y que pudieran tomar mejores decisiones. Bien, yo creo que instar a esta oficina que ponga el alcohol en el punto de mira y que se hagan una revisión de las políticas que están instauradas y las que se podrían instaurar y que han funcionado en otros países europeos que tienen respaldo científico para ponerlas en marcha. Yo creo que va bien hacer un mensaje directo y a ver si nos toman Exacto, en cuenta. la palabra. Correcto. Pues sí, muy Y bien. ahora sí, las empresas. Bueno, pues yo creo que a las empresas les pediríamos abandonar el discurso que normalice el consumo de alcohol. Eh, en Sí, especial a los posibles, a la comunicación, a dejar de comunicar esos posibles beneficios derivados del consumo de bajo riesgo de alcohol. De hecho, el reglamento europeo no permite ofrecer ninguna recomendación ni ninguna potencial comunicación de beneficios para la salud cuando las bebidas tienen cierto grado de alcohol. Y si quieren sustituirlos por esos mensajes de relevancia y notoriedad gastronómica, económica, cultural o ambiental, la que quieran, pero no la de salud, que abandonen ese discurso. Y unido a esto, hay bastantes centros de investigación o que dicen ser de investigación sobre vino y salud, cerveza y salud, mm, que a mí me da que algo tienen que ver con esas empresas alcohólicas y queremos también mandar un mensaje diciendo que abandonen un poco esa política de, ya que no me lo dejan decir en una declaración formal como publicidad, voy a hacerlo a través vamos a de una puerta aprovechar, ¿eh? trasera, ¿no?
Eso debería pararse ya también. Mm. ¿Qué Y más? y por supuesto, los diferentes profesionales de la salud, como decía la compañera anteriormente, que diferentes médicos por los que ha pasado su marido y ella normalizan el consumo de alcohol, incluso lo recomiendan y dicen no pasa nada. Entonces, Pues claro, es súper importante que todos los puntos dentro de todos los profesionales de la salud, médico, farmacéutico, enfermero, nutricionista, dietista, estemos en el el mismo mismo barco. lado, ¿no? Sí, yo creo que eso, ser embajadores de este mensaje. No existe Mm, nivel de consumo seguro, hablar de consumo de bajo riesgo, implicando eso, que todo consumo tiene un riesgo y que mm, no consumirlo es la única forma de evitar completamente sus efectos dañinos. mm. Yo creo que ser embajadores de este mensaje es lo que Justo, deberían justo hacer. te lo iba a decir, que dentro de los profesionales de la salud, el dietista nutricionista, pues podemos autoasignarnos como abanderados. Hemos hablado al principio que en el 2010 nos tomaban como los raritos, los especialitos, porque decíamos que no, que consumo pues cero y bueno, pues seguimos y hemos evolucionado con ese mensaje. Hoy en día ya nos dan la razón y el nutricionista podría ser, pues bueno, el primero, ¿no? El que abre el camino en este mensaje, sobre todo a la sociedad y a la población, al consumidor final, que va a ser el más interesado y el más afectado, ¿no? A este respecto. Claro, estamos en contacto con todos nosotros, Sí. con el resto de población y en especial con nuestros pacientes. Así que qué Mm, menos que ser embajadores ante toda la población si tenemos ese papel de comunicación frente mm, a toda la población, ¿no? En medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero por supuesto también con nuestros pacientes. Así claro. que sí, ¿Tú crees que abanderar. que la sociedad está preparada para Bueno, pues recibir este este mensaje? yo creo que es el tercer mensaje o el tercer mensaje dirigido, tiene que ser ese a la población en general. No queremos coartar las libertades de nadie, pero las políticas y las Mm, recomendaciones de salud tienen que actuar para proteger la salud individual y mm, colectiva. sí. Y esta es la única forma. Al final, la decisión última la va a tomar la persona, el individuo. Pero si todo acompaña a que no se normalice el consumo de alcohol y que no se venda como que es más saludable, pues algo va a calar. Y esa información le va a servir para tomar sus propias decisiones mejor informadas y al final puede decidir lo que quiera. Claro, sí, por supuesto que la última decisión la va a tener el consumidor final y nosotros lo que hacemos es informar, ¿no? Y acompañar para, pues bueno, pues lo mismo que hacemos cuando hablamos de etiquetado o cuando les hablamos de los diferentes productos que ellos encuentran en el mercado para planificar su menú y hacer su compra semanal, pues este es un producto más del cual también tienen que estar informados totalmente por supuesto, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, yo no sé si tienes algo más que añadir, Edu, si quieres comentar algo. Eh, Bueno, en el documento se incluye también el papel que como dietistas tenemos que tener y un poco cómo llegarlo a implementar de una forma natural en nuestras consultas o en nuestra forma de atender a los pacientes. En concreto, se habla de incluir en nuestra evaluación nutricional una pregunta neutra, que nosotros pusimos una, la que nos mm, pareció como ¿consume usted alcohol? Pero bueno, cada uno lo puede traducir como quiera. Y respecto si la respuesta es afirmativa, que posiblemente lo sea porque está muy extendido, pues podamos utilizar una herramienta que son tres preguntas, el audit, que nos permite un poco ver hasta qué punto hay que intervenir o no. Y está en el documento, es el audit de tres ítems y hemos mm, creído que era una herramienta que podíamos recomendar a nuestros dietistas para que pudieran hacer esas tres preguntas, ¿no? Con una primera pregunta de cribado, dijéramos, ¿consume usted sí, alcohol? Una pregunta neutra. Y luego ya nos vamos a la frecuencia, hay eso, tres preguntas. La frecuencia con la que toma,
cuántas unidades en un día normal, cuando hace esa toma mm, de esa ingesta, y luego una relacionada con el binge drinking, esa toma de alcohol de alta intensidad, y sí, dice con qué frecuencia toma 6 o más unidades de bebidas alcohólicas en una ocasión, ¿no? Con estas tres preguntas. Y luego en el documento se pueden ver, y para la compañera que lo decía, pues esos mensajes claros que deberíamos dar a la población: no tome nada de alcohol en situaciones como si es menor de 18 años, si está embarazada o plantea estarlo, si da lactancia, si conduce o trabaja, porque puede, bueno, pues, distorsionar su realidad, si toma medicamentos, porque puede interferir, etcétera, etcétera. Y si usted consume alcohol, pues de todas las cosas que le deberíamos informar, ¿no? No existe nivel correcto. seguro, en mujeres, cuál es, qué se entiende por consumo de bajo riesgo, Mm, etcétera, etcétera, ¿no? total, Ah, totalmente. y Mm. todo eso lo pueden encontrar en el documento. Sí, a este respecto, bueno, quiero comentar, ¿vale? Porque están comentando, hemos compartido un documento por el chat que es un primer documento del año 2010, ¿vale? Y el documento que estamos presentando ahora, en estos momentos, es la actualización de ese primer documento, ¿vale? No sé si, Edu, tú Vamos tienes a el enlace compartirlo para ya. compartir Sí, este documento sí. que es el que tenemos ahora, que sería el Lo pego yo actualizado aquí. Anfitriones y panelistas, no, a todo el mundo. Un segundo, para que no todos. sí, que no lo iba a compartir con todo el mundo. Aquí está. Sí, que nadie se equivoque. El que hemos compartido inicialmente es la versión de 2010, lo que decíamos en 2010, que estaba muy bien, como ha dicho Mm, Amparo. Luego nos han dado la razón y esta es la actualización. Aquí es donde sí está mm, todo lo que hemos podido sacar, lo que hemos creído necesario comunicar, para que tengáis un panorama completo y podéis tomar también vuestras propias decisiones. Al final, lo que hacemos es intentar dar una guía para los profesionales, en mm, este caso vosotros, para que vosotros podáis dar la recomendación que queráis y creáis que es adecuada para vuestros pacientes, individuos. Si queréis que sirva para guiar vuestra práctica, pero vosotros, ustedes, tenéis toda la posibilidad de razonar y tomar la decisión que queráis también. Nos Además, gustaría un que fuera en la documento. línea, por supuesto. Eso es lo ideal. Eso es lo Para ideal nosotros por sí, lo que pero estábamos claro, precisamente diciendo, de ir todos a una, ¿no? De decir. Pero bueno, lo que quería recalcar es que el documento lo tenéis ahí a vuestra disposición y además está muy bien porque, como comentabas, nos aporta esas herramientas, ¿no? El incluir en el. Cuando hacemos la entrevista al paciente, el incluir esa pregunta sobre el consumo de alcohol con los tres ítems que comentabas para poder valorar la situación, pues aparte de que os informa y os actualiza, pues os da herramientas para que podáis implementar en vuestro día a día, en vuestra consulta y así podáis trabajar mejor y ayudar a vuestros pacientes pues mucho, mucho más, ¿no? Y mucho mejor. O sea que genial, genial. No sé si alguien quiere comentar algo por el chat o tenéis alguna pregunta para ponerla por el apartado de preguntas y respuestas. Si necesitáis alguna aclaración o queréis que Edu responda alguna de de vuestros comentarios. Olaya Ruiz dice la posición de la academia con respecto a la utilización de alcohol en la comida como ingrediente culinario. buena pregunta, sí. Es buena pregunta. Bueno, como ingrediente culinario, cuando se usa y se cuece, como todos sabemos, el alcohol básicamente casi desaparece. Digo casi porque en algunos estudios se puede ver cómo queda o puede quedar alguna fracción, Mm, que en principio pues no tendría que dar ningún problema, ¿vale? Y luego lo único que habría que pensar de más es la posibilidad de que esté aumentando el aporte calórico de esa ingesta, si es el caso que hay que manejarlo, ¿no? Ese consumo o esa ingesta energética. Pero en principio, al cocinarlo, se va casi toda la parte.
mm. ¿Dónde deberíamos tener dónde cobraría especial importancia? Pues en aquellos momentos en los que tenemos que asegurar un consumo mínimo, literalmente cero. Y yo diría embarazo, se me ocurre, no sé si Amparo se te ocurre alguna más en la que debamos asegurar Pues mínimo, pero algún en paciente principio que esté pasando por un cocción. proceso oncológico, un tratamiento oncológico más complicado, más duro, yo también lo eliminaría ahí. Mm, Y bueno, pues claro, es que cuando entramos en patologías, en ciertas patologías, pues yo creo que el consumo lo que hace es comprometer el desarrollo de la patología o del tratamiento y entonces, pues bueno, si hay una patología más grave como puede ser un proceso eh, oncológico, me atrevería a decir incluso en el paciente diabético, que cualquier ingesta te altera y te desregula, ¿no? Por así decirlo, los picos y mm. los niveles de glucosa y puede suponer luego un problema a lo largo del día, pues yo lo eliminaría en Ok, esos casos. y Tenemos, respondiendo, no está en el documento, ¿eh? Esa parte no la hemos incluido en no el está en el documento, documento, ¿no? vale, Ni me la apunto para vale. siguientes. Pues bueno, pues entonces tenemos que dar las gracias a Olaya porque Sí. nos ha permitido poder seguir ampliando y seguir actualizando porque como vemos va a ser un tema que no, bueno, es un tema que no va a acabar nunca y que no vamos a llegar a un consenso. Bueno, llegaremos a un consenso, vamos a llegar a un consenso, pero que es un tema por el que podemos seguir trabajando, ¿no? Por supuesto. Y bueno, seguimos con las preguntas, ¿vale? Porque Raúl Zamora nos ha comentado por el apartado de preguntas y respuestas. Raúl nos dice, creo que el mensaje de salud pública tiene que ser claro, por supuesto, cuanto menos mejor. Es evidente que en mujeres aumenta el riesgo de cáncer de mama, cualquier dosis, pero en el caso de los hombres, ¿hay alguna enfermedad que tendría que tener en cuenta hablando de prevención? Muchas gracias. Pues en el Hablando caso de de... prevención, yo hablaría en el caso, o sea, en general, en la prevención de patologías, pero sobre todo se hace incidencia en el cáncer. En algún tipo de cáncer en específico como el de mujeres, pues hasta donde yo he podido ver, no. Y bueno, por ejemplo, yo me atrevería, ¿vale? Por ejemplo, el cáncer de colon, el consumo de alcohol y algunos hábitos alimentarios y de vida, pues puede, los hábitos de vida, bueno, en todo tipo de cáncer, los hábitos de vida y de consumo de alcohol y de ciertos alimentos van a influir en la aparición o no del cáncer, pero por ejemplo en el cáncer de colon me atrevería a decir que tiene una incidencia un poquito más grave, por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que no quiero catalogar porque yo me quedaría con el mensaje de cero consumo de alcohol para prevenir cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de patología o situación futura. Pero bueno, podemos a lo mejor si hilamos un poco fino encontrar algunas situaciones donde tiene un poquito más de incidencia, ¿no? Y de peligro. Mm. Y Lidia nos dice que, claro, aparte de todos los temas de salud, que por supuesto van a estar, pues el consumo de alcohol es una sustancia que puede causar daños a terceras personas, por supuesto. Eh, lo que comentabas antes de las normas de tráfico a nivel del poder del gobierno y de los organismos competentes, ¿no? Como han fortalecido el mensaje y las sanciones para que el consumo sea cada vez menor. Si lo comparamos con hace 30 40 años, ahí se ha ido evolucionando y más que se tiene que seguir evolucionando porque, por supuesto, es una sustancia, bueno, es una sustancia tóxica que según el consumo que tengas, pues te puede alterar cognitivamente, psicológicamente, mentalmente y puede pues incidir negativamente en el entorno, ¿no? Sí. Y en el tema que sugiere Lidia en relación a daños a terceras personas es algo que realmente se nombra mucho cuando se habla de consumo excesivo o dañino de alcohol, ¿vale? Consumo Mm. de grandes cantidades, donde allí sí claramente
está el aumento de la violencia, el aumento de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Así que efectivamente no nos hemos olvidado de hablar de esto, pero como el documento hilaba más hacia ese consumo de bajo riesgo que no a ese consumo de altas dosis, del que ya se habla mucho y se tiene como muy clara la evidencia que se aumenta todo este tipo de problemas, no solo para la salud, sino sociales y más allá. Pues no se ha ido tanto a hablar de eso, pero por supuesto, no nos olvidamos de eso. Mm, Simplemente no hablamos tanto porque eso estaba mucho más claro. sí, sí, sí. Bueno, ya casi finalizando, que estamos llegando ya al final de este webinar, Nora nos dice cuál es la medida de ingesta que se consideraba moderada o a la que llamaremos de bajo riesgo, hablando de personas sanas. Esto no sé si está contemplado en el documento. ¿Existe Sí, una ingesta sí, mínima, por así decirlo? sí, sí, lo está. Y de hecho, en el proceso de cambiar de esa nomenclatura de consumo moderado a bajo riesgo, se bajó esa dosis. Para hombres se considera actualmente de 20 gramos al día o lo que es equivalente a 2 unidades estandarizadas de consumo de alcohol. Lo que significa 2 unidades estandarizadas, lo podéis encontrar y yo no me lo sé de memoria, la verdad, me aprendo pocas cosas de memoria, pero está en el documento y está en las infografías que hay luego en el documento, pero sí está establecido en 20 gramos. Cuando hablábamos de consumo moderado era 40, si no recuerdo mal, y para mujeres de 10 gramos al día, una unidad de consumo al día. Y cuando hablamos de consumo moderado hablamos de 20, ¿vale? Entonces, en este proceso de cambiar ese concepto, no solo se ha cambiado el concepto, sino también ese corte en lo que se considera consumo de bajo riesgo. 20 gramos al día o 2 unidades de consumo en hombres, 10 gramos al día una unidad de consumo en mujeres. Sí. Y bueno, ya por último, Rafael Urrialde, buenas tardes, Rafa, qué bien que nos estés acompañando esta tarde. Nos comenta que en el artículo 4 del Reglamento 1924-2006 sobre declaraciones nutricionales y declaraciones de propiedades saludables, se indica que en las bebidas con una graduación superior a 1,2% en volumen de alcohol no podrán figurar declaraciones de propiedades saludables. Eso es. Y bueno, Rafael nos comenta que se podría incluir si no está en el documento, porque no sabemos si ahora mismo está, que no hay una autorización en la Unión Europea sobre que no haya ninguna declaración de propiedad saludable para ninguna bebida alcohólica con un porcentaje mayor de 1,2%. Por lo tanto, esto nos dejaría claro lo que comentábamos al principio, ¿no? Que la bebida alcohólica puede contener otros componentes, como un antioxidante o como un componente un poco saludable, pero en el momento que hay un contenido en alcohol, pues la propiedad saludable Eso es, se eso elimina. es. Y es exactamente lo que he querido decir antes, en que en el reglamento europeo no se permite esa Mm, declaración de propiedad saludable. muy bien, sí, sí, Gracias, estupendo. Rafa. Sí, muchas gracias, Rafa. Raúl Zamora nos comenta que antes el consumo era otro, las unidades recomendadas tanto en hombres como mujeres eran otras, pero bueno, ahora mismo actualmente son las que ha comentado Edu y bueno, pues son las con las que intentaremos trabajar. Bueno, yo creo que ha sido un webinar que ha dado de sí. No sé, Edu, si necesitas o quieres comentar algo para ir ya terminando y finalizando. Yo creo que no nos hemos dejado nada. Yo creo que no. Bueno, creo que no. No es que creo que no, ya te digo que no nos hemos dejado nada, que Vale. que lo estaba revisando y lo hemos podido comentar todo. Por lo tanto, yo creo que ha quedado bastante claro lo que es el posicionamiento de de la academia. No obstante, tenéis los documentos que os hemos facilitado y ahí lo tenéis todo. Y bueno, en la página web de la academia tenéis
tenéis toda la información también al respecto y cualquier cosa que necesitéis, sabéis que siempre estamos a vuestra disposición. Yo por mi parte quería deciros que este es el último webinar en cuanto a un documento de posicionamiento de la Academia del 2025. Edu, hemos terminado. Hemos Parecía terminado la imposible temporada esta carrera. 2025, Mm. pero la temporada 2026 viene fuerte porque, como sabéis, en la academia no paramos. Entonces, pues bueno, deciros que este es el último webinar de los documentos de posicionamiento de este año, pero que el equipo a la cabeza de Edu con Edu a la cabeza no paran, están continuamente trabajando. Como hemos comentado al principio, son meses de trabajo de un equipo de muchísimas personas y están preparando muchísima nueva información de cara al 2026, de la cual os iremos informando y actualizando continuamente. No sé si quieres adelantar algo, Edu, o nos Mm. esperamos. Pues no lo sé, tampoco lo he consultado con nadie, pero Pues bueno, entonces, nada, vamos no. a tener quizá algún documento que también esperemos que sea tan o que levante tanto interés como el del alcohol, como el de zumos, que sabemos Mm, que también es uno de los buques estandartes que hicimos desde el GREPA EDN hace tiempo. mm, Eh, el de la sal yodada, quizá. Bueno, hay varios, como dice Amparo, y que mm. espero que tengan también interés y que la gente quiera conocer más. Por supuesto, por supuesto. Ah, bueno, y uno de estilo parental, sobre el estilo parental e impacto. Sí, sí, este va a Ah, estar muy bien. Creo que es qué bastante curioso. Sí, sí, novedoso. sí, qué interesante. Sí, 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 este qué creo que puede guay. ser interesante. Sí, sí, por supuesto. Pues bueno, aprovecho para darte las gracias, Edu, y darte la enhorabuena por todo el trabajo que haces, que sé que es muchísimo y, y ese esfuerzo. Enhorabuena y muchísimas gracias tanto a ti como a todo el equipo. Y bueno, a todos los asistentes, daros las gracias por acompañarnos en esta tarde. Vuelvo a repetir que todos los webinars y todas las acciones que hacemos son para vuestra información y vuestra actualización. Y nada, y como os he dicho, voy a aprovechar para despedirnos ya del 2025. Realmente es la última actividad que hacemos así de cara al público de este año y que os esperamos con muchísimas ganas, con muchísimas novedades y con muchísimo trabajo hecho ya, que veréis publicado en breve. En lo que a mí concierne, os adelanto que estamos cerrando el plan de formación del 2026, que como sabéis en Navidad lo publicamos y ya tenemos ganas, así es que os invito a todos a que nos sigáis acompañando durante todo el 2026, que viene fuerte. Así es que muchísimas gracias por vuestra compañía. Espero que esto haya resultado de vuestro interés y que lo aprovechéis al máximo. Y nada, con esto ya, Edu, despedimos. Por Y nada, supuesto. gracias a todos Y y feliz tarde y nos vemos el año que viene. nos vemos. Sí, muchísimas gracias, Edu. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.